Voz a pueblo, viva el 6, corran la voz. Esa es. Una ofrenda de corazón. Es como un cántico que está ahí en el disco, en el Bailando, Bailando, Ujú, y que nos recuerda la magia de, pues, del 6 de enero, que es el ujú. desfile magno del carnaval, que nos invita a estar presentes. Entonces el año pasado hice una gira y, y nos falta tanto por conectar en nuestro propio territorio. Hice una gira por Túquerres, por Ipiales, por Tumaco, he ido a los corregimientos y claro, por allá es donde tenemos que llegar más. Entonces yo no voy a dejar de tocar en vivo 3 meses porque una estrategia que a alguien se le ocurrió no, porque dañas la plaza o porque guardemos toda la energía para este concierto y yo en 3 meses, entonces ¿qué hago? Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast aquí en Colapso Records. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos con un compositor, cantante, cantautor colombiano de la música del rock, del folclore, de muchas cosas para describirlo. Estamos con Lucio Feuget. Por favor, un aplauso acá a los tres. Nada, primero que todo, muchas gracias por venir, por tu tiempo. Sabemos que vienes corriendo de cordillera, de Japón. Entonces, nada, mil gracias por abrirnos el espacio y por estar acá. No, Mm, a ustedes por esta bienvenida, por este espacio tan bonito, por apostarle también a dejar ahí que la palabra fluya y refleje un montón de cosas bonitas y procesos. Así que feliz de estar acá. muchas gracias. Primero que todo, quiero saber, así para que le cuentes a todo el mundo, eh, quién es Lucio, sobre todo desde el lado artístico y como persona. O sea, así muy breve, ¿qué te hace a ti? Como... Soy un cantautor, soy nariñense, soy muy curioso, muy con ganas de aprender siempre, muy amante de la música, de los procesos que este misterio nos regala. Y bueno, ya llevo un poquito de camino, ya llevo 4 discos andados, tengo formatos muy fiesteros, grandes, así de murga, carnavalera, y también formatos muy íntimos. Y me importa mucho la conexión, me importa el sentir, me importa cuestionarnos y vivir ese misterio tan poderoso que la música nos atraviesa y es como un reflejo, ¿no? De lo que cada persona puede ser al recibir una melodía, una palabra, una canción. Súper. Quiero aprovechar que está súper fresco para que nos cuentes todo sobre el Cordillera, cómo te sentiste, cómo fue la experiencia, pues te tocó digamos que un horario complejo porque siempre digamos que tener esa responsabilidad de abrir una plaza como el Cordillera es por todo y por la gestión es bastante denso. Cuéntanos cómo te fue, qué tal estuvo, las expectativas si tenías o cómo estuvo todo. Está fresquísimo, tan fresco que uno a veces no tiene como tiempo de aterrizar y de asimilar. Y en las primeras impresiones, pues mucha gratitud, mucha celebración. Se celebra pues mucho camino. Siento que estos momentos son para agradecer, para sentir también el peso de los recorridos y estar ahí en una intensidad, como tú lo dices, tan fuerte para 45 minutos de descarga total. Ujú. Creo que es el resultado también, ¿no? De una preparación y de muchos años de oficio. Y pues me gustó mucho también tener este espacio, digamos, de apertura. Creo que se hizo una ceremonia, un ritual bien poderoso para pues inaugurar un poco lo que iba a pasar eh, en esa misma tarima, que era la tarima más grande, es un escenario Ujú. gigante. Por momentos yo pues pensé que iba a llegar muy poquita gente, pero estábamos muy tranquilos con eso. Y cuando comenzamos a tocar llegó muchísima gente y pues eso eh, en buena medida también fue una sorpresa muy linda. Ujú. Y, y lo que te repito, ¿no? Es agradecer a la música que hace estos misterios, a la gente, a estas invitaciones tan poderosas. Y pues nada, luego estar ahí en el público y ver a Rubén Blades ahí mismo, ¿no? En esa misma tarima, o a Fito Páez, o a Serú Girán, darse una vuelta por las diferentes tarimas
y saber que de alguna forma también uno está aportándole con una fuerza también muy poderosa a este mismo ecosistema Ujú. musical de canciones y que esta propuesta también nos conecta con una periferia que tiene mucho que decir, que tiene un poder tremendo, que tiene un carnaval, que tiene una conexión con la montaña muy poderosa y que mucha gente no conoce. Entonces ese sur también hablando a través de las canciones es pues súper hermoso poderlo reconocer y agradecer y celebrar. Quiero saber qué reflexión tienes al momento de ver un cartel como el Cordillera y justamente ver tu nombre al lado de artistas, como mencionabas, Rubén Blades, Fito Páez. ¿Sientes todavía como esa nostalgia de decir, wow, a qué momento llegué acá? Eh, o, o digamos, ya tienes obviamente, o sea, toda una carrera que lo respalda, pero igual hay veces que hay nociones como, "Psh, ¿qué es esto? O sea, de repente llegué acá, ¿cómo pasa esa por tu mente? ¿Qué ocurre? Sí, afortunadamente siempre me pasa, Ok. siempre estoy abierto a la sorpresa, nunca doy nada por sentado, sino que al contrario, todo me revuelca, me conecta, me hace sentir también pues muy afortunado, muy agradecido. Y cuando uno ve este tipo de cosas es como llega, recuerdo que lo vi un rato, como que celebré y cuando me fui a bañar, se me fueron las lágrimas también Ok. de lo, de lo emotivo que es sentir, bueno, que tu música también está, pues, no sé, dialogando, conversando, siendo parte de momentos pues muy históricos Ujú. para muchas generaciones. Y yo lo siento así con un concierto en casa para 10 personas, para 15 personas, con un concierto en Túquerres, en Tumaco. Lo siento así para una locura como la que nos acaba de pasar en Japón, por ejemplo. Y así mismo sentir eso en un escenario como tan imponente también como lo es Cordillera, que tiene también además bueno, toda esa infraestructura tan grande, pues también tiene mucha notoriedad, digamos, Ujú. no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Yo veía ahí mucha gente del Ecuador, de Perú, viniendo de diferentes partes de Latinoamérica a ser parte de este festival porque ya tiene un nombre así como, pues, una notoriedad bien poderosa. Ujú. Entonces, sí, creo que ojalá que siempre pase, ¿no? Que siempre pase eso de sorprenderse, de revolverse, de agradecer, de estar ahí como con esa capacidad de sorpresa y alumbramiento bien extensa, ¿no? Que no dé uno nada por sentado, sino que eh, todo eso que uno celebra de aprendiz Ujú. siga constante. Sí, chévere seguir siendo siempre aprendices. Eso es muy importante, sobre todo porque veo muchos artistas que cruzan cierta etapa donde ya como que se les rompe algo y ya nada los Claro. sorprende, ya nada los mueve. Por ejemplo, hablabas algo muy bonito del tema del ritual y la magia. Me gustaría saber si tienes un ritual especial para cada show antes, o sea, para prepararte de forma personal, de Ujú. forma grupal. Y también si tienes, creo que en el fútbol le llaman mufa, que es como una especie de, no sé, siempre me pongo esta camisa porque si Claro, no una pierdo. cábala o algo así. Tal cual, una cábala. Ujú. ¿Tienes algo así o- Sí, bastantes. ok. Por ejemplo, tenemos un canto antes de entrar al escenario que nos recuerda siempre la magia del carnaval y de sobre todo un mensaje de vivir el instante, de no distraernos. Ujú. Porque a veces uno con tanta locura puede llegar a no estar presente y dejarse llevar por todo y bueno, estar pensando, ¿será que están diciendo, será que este llegó, será que no? Vivir ese instante. Y para eso tenemos un cántico que dice, eh, voz a pueblo, viva el 6 corran la voz. Esa es una ofrenda de corazón. Es como un cántico que está ahí en el disco, en el Bailando, Ujú. Bailando, y que nos recuerda la magia pues, del 6 de enero, que es el Ujú. desfile magno del carnaval, que nos invita a estar presentes, a recibir ese momento artístico en ese instante preciso. Entonces es un recuerdo de la vida misma, ¿no? De Ujú. estar presentes. Hacemos ese canto, pero asimismo en los días anteriores me preparo mucho, eh,
como ver el set list, el repertorio y ir anotando en qué momentos voy a hablar, más o menos de qué voy a hablar, recordar algunas cositas importantes, por ahí el agüita de jengibre que no debe faltar. Entonces el hecho de estar pelando el jengibre es como un recuerdo Ok. de como que se vuelven momentos rituales también, ¿no? Sí, En la sí, sí, casa, sí. como de preparación. Y bueno, así también hay muchos, ¿no? Creo que, como dice Marta Gómez, ¿no? Los ritualitos son supremamente importantes en nuestra vida y que se vuelvan también, y también a apreciar y admirar y abrazar la cotidianidad también, ¿no? Ujú. Que esos rituales sean parte de la cotidianidad también es hermoso. También siento que tu proyecto musical y tú como persona cargas todo el tiempo el de dónde vienes y el Mm, quién eres, que aunque a veces hay gente que lo ve muy normal, no es común. Por ejemplo, hay artistas rolos, muchos proyectos independientes bogotanos, en donde, claro, se toma la bogotaneidad desde la nostalgia, desde la calle, ujú, pero uno no sabe qué carajos es ese rolo, o se va por las ramas. Pero, por ejemplo, ahorita Pasto Nariño la está rompiendo en escenas que antes, digamos que no eran protagonistas. Ahorita también Búa, Gabriela, bueno. ujú. Y, por ejemplo, lo hemos llevado 10 minutos que llevas y ya siempre está Nariño presente Claro. y todo alrededor. Me gustaría saber de dónde nace esa, o sea, como esa regionalidad, Ujú. ese amor por de dónde vienes. Primero eso, de dónde nace, o sea, qué te motiva constantemente a eso. Y ya voy por partes. Eh, Mi papá, creo, Ok. mi papá siempre estaba mm, como alimentando ese amor por cada rincón, por cada montaña, por esa conexión tan fuerte con esa esencia, digamos, de haber tenido la posibilidad de crecer, de nacer, de estar, de apreciar ese terruño, ¿no? Ese Ujú. territorio tan mágico, tan poderoso. Viene de ahí y la recuerdo siempre conmigo, siempre conmigo. Y claro, cuando uno viene a la capital, eh, y esa perspectiva también ayuda muchísimo a reconocer un montón de cosas más y a apreciarlas, a tener esa añoranza y a redescubrirlas todo el tiempo. Ok. Entonces hay un lazo tan poderoso con ese lugar, que necesita ser revisado todo el tiempo, eh, que necesita construirse también todo el tiempo, porque a veces los lazos, cuando uno vuelve ahorita, también encuentra nuevas cosas y es hermoso también renovar Ujú. como, como esos votos, por decirlo así, ¿no? Esa Sí. conexión tan poderosa. Entonces, viene yo creo que de ahí y también viene como una respuesta a digamos, tenemos un país pues muy centralista, un Ujú. país en el que la periferia, bueno, no se le ha dado como ningún abrazo, incluso se le ha rechazado todo el Ujú. tiempo. Entonces también es una forma de enunciarse y decir, bueno, aquí estamos y estamos aportando Chévere. y esto es una maravilla que también hace parte Ujú. de tu sensibilidad. La montaña, el carnaval no es solo de allá lejos, es un, un patrimonio Ujú. poderosísimo de nuestra cultura como colombianos, como latinoamericanos. Entonces, mira, esto es también lo que tú eres. Entonces también es un mensaje de decir aquí estamos y es poderoso que mucha gente sienta eso y diga, ah, Total. pues, pucha, qué lindo. Ujú. Y voy y visito y conozco y me nombro en eso y aprendo y lloro y así hacemos pues una comunidad más fuerte. Es muy interesante, sobre todo porque sí se nota mucho como el amor, no solo como, no sé, hay veces como la estrategia de, voy a sentirme regionalista hoy porque me conviene, por Claro. redes o por medios, pero es algo muy constante, es algo muy continuo, es algo que ni siquiera lo noto también hablando con ahorita, o sea, está ocurriendo mucho como esa descentralización, como que ya artistas muy poderosos de otras regiones ya como que se cansaron de que, pues que siempre Bogotá, todo pasa en Bogotá. Y pues claro, por, digamos que bien o mal, como que toda la vaina, todo el poder, toda la cultura, todo el presupuesto principalmente Total. cae acá. Y pues uno tiende a olvidar, el público tiende a olvidar como esas zonas, pero están, digamos, artistas demasiado muy
digamos que fuertes, posicionados actualmente, que están eh, dejando muy en alto otros lugares. Quiero también entrar ahí. ¿Sientes un peso, una responsabilidad de eso? De que, digamos, eres la representación, obviamente, con otros artistas que ahorita están surgiendo, pero es que de repente como que Nariño siento que ya los últimos 2 años en el rock, sobre todo que Ujú, digamos que es un lugar diferente donde uno solía mencionar a Pasto, a ujú. Nariño, siempre Medellín, Cali, Bogotá. ¿Sientes ahorita como ese peso de la representación de tu región? Creo que no. O sea, no quiero cargar ese peso Ok. tampoco. Eh, de hecho, por ejemplo, muchas veces siento que, o sea, no quiero ser ni, no sé, como ni el embajador, ni esa figura que, Ujú. porque también entiendo y me gusta y a veces es duro. También el mismo público de la región es un público muy crítico, eh, muy como duro también a veces. Entonces puede que a mucha gente no le guste lo que uno hace Claro. de la misma Ok. tierrita. Entonces uno siente a veces eso y por eso uno se libera un poco también. O sea, esto es lo que yo hago. Ojalá que conecte, me muero porque conecte con toda Ujú. la gente, trabajo todo el tiempo para conectar, pero entiendo que hay mucha gente que no necesariamente se va a conectar con esto. Y bueno, hablando del rock, por ejemplo, Nariño es un territorio que ha tenido muchísima movida rockera y, y también ha tenido pues muchas representaciones y muchos momentos. Entonces, claro, el cargarse uno con ese peso Ujú. puede llegar a ser también muy, no sé, como prepotente quizás, ¿no? De Ujú. decir, claro, yo estoy representando, más bien no, más bien, esto es un camión, esto es un bus Ujú. en el que vamos e invitamos. Y yo puedo poner esta semilla y aquí otra persona pone otra y otra y otra y otra. Y yo tal vez aquí tuve un resbalón y tal vez tuve un acierto y tal vez estamos en un diálogo constante y eso me parece mucho más poderoso. Entonces vamos como en una comunidad jalando, jalando y quizás eh, mucha gente se siente representada, se siente acompañada y eso pues es un honor para uno, Ujú. pero no es algo que uno busque. Y qué lindo que pase también, ¿no? Qué lindo que te llegue alguien y te mande un mensaje. Gracias, me puedo nombrar en esta música, en esta canción. Gracias Ujú. por llevar esta canción a este festival, a estas latitudes. Y ese agradecimiento también se recibe con mucha generosidad y como un abrazo, pero siento que no es algo que yo esté todos los días pedaleando Claro. por quiero mi reconocimiento y quiero. Más bien estoy trabajando por crear públicos y a veces me doy cuenta de lo difícil que es. Entonces el año pasado hice una gira y nos falta tanto por conectar en nuestro propio territorio. Hice una gira por Túquerres, por Ipiales, por Tumaco, he ido a los corregimientos y claro, por allá es donde tenemos que llegar más. Ujú. Entonces hay que duplicar y triplicar los esfuerzos para llevar estas músicas porque allá hay otras dinámicas y esas dinámicas son también muy hermosas, muy comunitarias y uno no puede pretender que ya lo que uno hizo, pues ya va a llegar la música Ujú. ahí, sino que hay que ir y tocar y compartir y sembrar y empiezan a pasar esas cosas, ¿no? Como que la música ojalá haga parte de esa cotidianidad tan hermosa de las familias, de los barrios, de las plazas públicas y hay mucho por hacer. Entonces, Claro. creo que hay buenas como semillas, pero es más el trabajo que tenemos que hacer para quizás un día lograr eso, ¿no? Lograr una movida así muy para adentro, Ujú. muy nuestra, y que eso contagie a, al resto del país o al resto de Claro. lugares. Entonces creo que estamos en ese camino. Tú actualmente estás radicado en Bogotá. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuánto llevas acá? Muchísimo. Me vine en el 2002. Ok. Ujú. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, por lo mismo, del regionalismo de estar ubicado en Nariño y de repente tener la necesidad o la vida de llegar a Bogotá. ¿Cómo fue esa carga nostálgica? ¿Cómo fue esa decisión? Y
digamos, si ahorita sientes que también esa visión rola, porque ya eres rolo, llevas 20 y Claro. piola años acá, ¿te cambió la visión también musical? ¿Te amplió el panorama, el sonido? ¿O crees que nada que ver? Mucho que ver porque se construye en un entorno muy inspirador también, que mete mucho. Ujú, Es, es imposible no hacer una canción y, y que también el entorno bogotanísimo esté presente. ujú. De hecho, el álbum Provinciano, por ejemplo, el segundo, está grabado en Mapa Teatro, que es un teatro que Ok. queda ahí en el centro, y están las grietas y está ese cemento y está el caos presente desde el video y desde el audio, también como un homenaje a que esta música se está desarrollando desde este lugar. Ujú. Entonces, los amigos, mis colegas, son de acá muchos, con quien hemos producido, por ejemplo, los discos. Ricardo Muñoz es de acá de Bogotá, el baterista es Pedro Acosta de Bogotá. Bueno, entonces toda esa influencia se siente también para entablar un diálogo. Ujú. Entonces, que es también lo que a mí me interesa, no es como yo vengo y cubro esto con una capa y con una cápsula y nadie la puede tocar y no, al contrario, Claro. es que esta música que tiene una inspiración muy clara, entre a dialogar y a ser parte y a ver qué puede pasar en ese diálogo Ujú. y que finalmente es una música pues de todas y de todos, que es una región preciosa, el sur colombiano, maravilloso que tenemos que seguir aportándole y disfrutándola y sintiéndonos orgullosos también de todo lo que nos brinda. Entonces ahí el diálogo para mí es importantísimo. Eso como con la segunda pregunta. Con la primera pregunta, pues es un cambio total llegar aquí a los 17 años, no sé, entrar ahí en esa locura de venir en bus y esperar una hora y media entrando por Bogotá y ver esta locura y ese caos, y uno llegar todo provinciano, como con la tranquilidad de la ciudad pequeña y entrar en este caos, perderse en el bus, coger el bus mal, llegar a otro lugar y Claro. no saber dónde estás y siempre estar muy varado, Ujú. resolviendo con los amigos todo y eso pues es eh, hermoso, eh, te reta un montón, te enseña, Ujú. eh, rompe también con un montón de cosas que uno tenía prediseñadas y empiezas a abrir, 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 a desatornillar cosas. La timidez, por ejemplo, uno viene con una timidez así clavada y empezar a soltarse un poco, Claro. a, bueno, a imponer también, bueno, pero esto también es válido Ujú. y eso es un reto con uno mismo, es como una lucha constante con uno mismo de aprendizaje, de nombrarse también en las cosas hermosas que trae, también de cuestionar otras y de empezar a pues Ujú. hacer, ¿no? Hacer en un entorno y como tú dices, también a llenarse de esa vida que el entorno le da a uno. Claro. Por eso agradecer siempre a Bogotá, es que es un lugar tan, tan poderoso, tan Ujú. lleno de inspiración, tan lleno de culturas de diferentes partes y todo eso ya va siendo parte del ADN de uno. Entonces, seguro que esta música refleja también mucho de la sensibilidad de este lugar y lo puedo comprobar cuando, por ejemplo, nos invitan a, no sé, a un festival de muy bogotano y los mismos programadores dicen, bueno, esto también es música Ujú. eh, que sabe a todo lo que se cocina aquí en Ujú. Bogotá. Y eso para mí es súper bonito, súper valioso. Uno de mis maestros más grandes de la vida, Andrés Correa, es maestrazo bogotanísimo y su música refleja también esa conexión con este lugar. Entonces, pues hay mucho para agradecer y para celebrar también desde pues esta casa. Ujú. ¿Cómo llega Lucio de Nariño para el mundo, de Bogotá para el mundo, a Japón? ¿Cómo es esa? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es? Muy interesante porque uno pensaría, no sé, México, Estados Unidos, Claro. por la cercanía. Muy interesante. Y aparte que te cayó de una Japón y Y cordillera, claro. cordillera. Sí, del Monte Fuji a la Ajá. cordillera en menos de una semana.
Pues son los misterios de la música. Eh, Mira, por ejemplo, el año pasado fuimos a Nueva Orleans, al Festival Ujú. de Jazz, y eso es una cosa que no, o sea, no la teníamos ni por las curvas, o sea, es como... Y yo, por ejemplo, trato de trabajar mucho para hacer público y para crear público acá cerca. Tengo una ruta que se llama la Ruta Bien Adentro, me interesa que la música esté en la cotidianidad del barrio, de la gente. Ujú. Y cuando pasan estas sorpresas, pues es como, pucha, qué lindo. Claro. Y hace poco nos llega la invitación, hace como un mes, así mes y medio, de que estaba la posibilidad para representar esa sensibilidad colombiana en una expo mundial que es muy importante, la Expo Osaka de este año. Es una expo que se hace cada 5 años. Ujú. Es una cosa como los Olímpicos, que se va Sí, rotando de ciudades en el mundo y la ciudad y el país se prepara con una infraestructura así, pues muy loca y muy tremenda para recibir esa expo. Entonces hay pabellones de todos los países y tales. ok. Y nos llega la invitación desde Cancillería para un evento muy específico en uno de los venues pues, más importantes de la Ujú. exposición y, y también para hacer una muestra de la cultura colombiana y en este caso ellos escogieron esa magia carnavalera del carnaval de negros y blancos, entonces como hacer una muestra gracias a, pues, a la música que venimos haciendo, también a la danza y el arte Ujú. de Daira Benavides, que es una paisana hermosa, hermana de la vida que tiene sus atuendos, rituales. Entonces, pues llegó la invitación y es como, yo como que dije, de una, o sea, claro, Tina, hagámosle. Me han pasado como 3 veces que se dan estas invitaciones, pero de ahí a que sucedan Ok, puede pasar es otra cualquier cosa. cosa. Ok. Entonces yo como que no me Ilusionas. ilusiono Ajá. tanto, sino que voy tranquilo y digo, sí, mando los papeles, una semana, todo va avanzando bien, ve, qué bueno, una vez así, necesitamos los pasaportes para las visas, yo, ok, ahí están los pasaportes, tin, tin, y Hasta que no cuando en un esté en el momento, avión. pin, llegaron los tiquetes, Súper. mucho trabajo, mucho Claro. oficio también, porque ahí es donde uno conoce también esa rigurosidad, por ejemplo, japonesa, de toda la documentación, los repertorios, los guiones, necesitamos traducir, necesitamos hacer la, lo que vas a decir, hacer la traducción, todo, el video, necesitamos el video, todo, todo. Entonces yo, y como eso es el horario cambiado, unos Ah, trasnochos, claro. pero pues yo seguía tranquilo, tal, tal, y llegaron los tiquetes y no puede ser, y además fue muy lindo porque también tuvimos una escala en París una noche, entonces yo no Uf, conocía París y fue muy como lindo. las lágrimas claramente caminando Súper. por ahí, esas calles, luego coger el vuelo para Osaka Claro. y después de todo eso llegar a tocar la música y tocar la guaneña y tocar los bambucos y tocar los sanjuanitos y, y salir de eso pues conmovido y agradecido y el regalo de la música que sigue haciendo lo suyo. Creo que Ujú. uno hay que nunca parar y estar ahí Total. abonándole al oficio y la música misma se encarga de generar estas locuras. ¿Cómo sentiste ese choque con el público? O sea, ¿qué tan diferente fue la energía? También que llevar un show, sobre todo de la forma Ujú. como es tu show, Claro que es como arriba, ¿no? Eso es como exacto, bien, y trasladarlo por completo a otro lado. O sea, todo el proceso de, claro. carajo, ir hasta allá, tratar de hacerlo lo más, digamos, que no te afecte el vuelo, que el cansancio, que toda Ujú. esta cosa. Y el tema de la energía y el nuevo público, porque es como de repente llegar a otro planeta Total, es así. a hacerle. Entonces, ¿cómo lo sentiste? Eh, pues ahí también uno da gracias a todos los caminos que ha hecho porque hemos tenido muchos públicos, también hemos tenido muchos formatos, Ujú. momentos muy íntimos, he hecho conciertos muy íntimos de guitarra y voz. Entonces como que también he tenido, eh, he, he celebrado mucho otro tipo de Ujú. conciertos muy diferentes, hasta la chisga más chisga de tocar para que la gente baile o tocar para que nadie te pone atención. O sea, he tenido como como mucha fortuna de haber vivido diferentes eh, como esas aproximaciones Sí, a una especie de concierto. Obviamente esto, claro, era inédito totalmente, pero uno va como indagando y todo, y el público japonés es un público muy, muy respetuoso, muy curioso,
m- muy agradecido, sensible por el arte, sensible por la música, por lo visual Ujú. también. Entonces, creo que, o sea, era un regalo tocar Ujú. ahí. Ok. En esa exposición no veía el público japonés, o sea, se sienta a ver un concierto y se queda ahí hasta el final y valora si sea un concierto de fados, de suavecito, de música de Portugal o de una fiesta, por ejemplo, o de, no sé, algo muy ritual japonés, ¿no? Ujú. Con cantos y con unos instrumentos muy ancestrales y suavecitos y el público es súper conectado. Entonces, pues como que teníamos como nos habían contado, entonces estábamos muy Ah, tranquilos. ok. Al final había una persona que estaba haciendo la traducción, al final yo les pido que respetuosamente se levanten a bailar Sí. y todos se levantaron Ok. bien juiciosos en la última canción. Eh, Quizás ellos no se levantan antes a bailar por respeto incluso Sí. al mismo concierto, es Muy loco. muy loco, pero están disfrutándolo mucho, Ujú. están apreciando las filas para entrar a los pabellones, eran gigantes, personas que querían ver otras culturas, que querían aprender o sea, es un público muy lindo y ahí es donde también uno aprende, ¿no? Otro tipo de cultura Claro. tan poderosa, quizás, no sé, por ejemplo, una vez fui a Uruguay, arranqué a tocar y la gente empezaba a aplaudir de una, se levantaba, entonces uno va aprendiendo también cómo la Claro. gente recibe de formas muy diferentes esta propuesta y en el concierto tuvimos momentos muy fiesteros, pero también tuvimos momentos muy íntimos para llevar como esa esencia muy personal, ¿no? Ujú. Del carnaval también, a nivel de canción. Entonces Claro. hubo como de todo un poquito, pero fue muy hermoso ver las caras, los rostros, el baile también. Tenían banderitas de Colombia, fue muy conmovedor. ¿Y cómo fue ese choque? Porque lo mismo, en una semana ocurrió todo. ¿Alcanzaste como a despertar de esa llegada de tocar en Japón y de repente Cordillera y de repente acá? No, O sea, estás... sí, no alcancé a despertar. Em, la llegada me costó un poquito más porque, no sé, cuando fui, el tema de los aeropuertos y eso, como que uno va como con la mira, entonces Ujú. y no se preocupa por el cansancio, sino que sigue. Cuando volví, sí me dio fuerte el jet lag, entonces no podía descansar bien en las noches, Ok. un par de noches muy malas y pues eso se va acumulando a que al otro día tienes que resolver mil cosas para el festival, ensayo, Ujú. cuadrar, tin. Entonces ahí me dio un poquito duro, pero no estaba yo asimilando todavía, Claro, sí. todavía no estoy asimilando lo de Japón y lo de Cordillera. Entonces es como bueno, va uno, como dice Harvey, mi primo trombonista, vamos para adelante, dice, vamos para adelante y lo que te digo, o sea, es todo lo que uno ha hecho antes Ujú. es ponerlo en marcha para para que el bus siga rodando. Y luego habrá tiempo para llorar, para, no sé, quedarse viendo al Asimilar cielo como... una hora y no pensar en Sí, nada más. claro. Pero por ahora es seguir esa Ujú. adrenalina y agradecer también, ¿no? Agradecer mucho el regalo, ¿no? El regalo de la música ahí haciendo lo suyo. Me gustaría mucho indagar sobre tu proceso creativo. Siento que, bueno, cada artista, de cómo llega a un sonido, de cómo llega a una letra, es demasiado personal. Cada uno tiene sus mañas, sus atajos, sus dilemas. Pero digamos, me causa mucha intriga el tema de la magia y como todo este ritual que hay alrededor de tu proyecto, de tu música, de ti mismo. ¿Cómo es? Y bueno, ¿cómo es actualmente? Porque creo Ujú. que debe haber un proceso del Lucio que escribía canciones hace 10 años al de hoy. Pero actualmente, ¿cómo arrancas una canción? ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Pues bueno, yo haber hecho hartos análisis sobre eso y por ahí tuve un profesor de escritura de canciones que él hablaba de la escucha creativa. Entonces y yo me sentí muy identificado, uno está creando todo el tiempo, Ujú.
todo el tiempo estás creando. Sales a la calle y tu cerebro está creando alguna imagen, algún sonido, alguna melodía, o escuchas algo y coges eso, ves un documental y tu cerebro no solo está viendo el documental, sino que no solo está recibiendo información, sino que está llegando acá y creando un montón de universos, Okay. como un poco la poesía, ¿no? Que te llega un verso y te atraviesa y tú le das mil interpretaciones. Ujú, Ahí hay una cosa creativa. ujú. Entonces, eso, para entender eso, hay que estar, creo que, muy atento. Hay que estar muy atento siempre de dejar que esa cosa creativa esté fluyendo ahí. Entonces, uno no llega a la hoja en blanco, en ceros, Okay. sino que llega con un Claro. montón de cosas. Un montón de cosas que a medida que uno va aprendiendo el oficio creativo, lo que haces en esa artesanía es capturar y mover y moldear eso que ya creaste algún día. Entonces, no sé, saliste a la calle, te llegó una frase, la dejaste por ahí guardada en alguna parte del cerebro, que ni necesariamente tuviste que depositarla Sí. no sé, en una nota de voz o algo, sino que llegaste ahí y, ese recurso llegó ahí. Ujú. Entonces, está el momento que es el que más me gusta, y ese es el momento de la escucha creativa, de estar todo el tiempo creando. Por eso voy mucho a conciertos, voy mucho a hablar con personas, me gusta mucho estar en una dinámica muy, muy activa Sí. porque siento que hay una información preciosa. Y está el otro momento de llegar a la casa y ahí sí ser el artesano, que para mí es muy, eh, pues muy lindo, pero también muy tranquilo en la casa, en el estudio. Hay temporadas que me pongo a hacer eso, temporadas como de, bueno, tengo que hacer un disco, entonces tengo estas ideas, entonces voy y soy muy como a veces ñoño en ese sentido. Ujú. Escribir tal, bueno, voy a hacer hoy esto, mañana esto, pero es como aterrizar lo que uno ya de alguna forma creó, o una idea mágica que algún día surgió, Okay. bueno, la voy a llevar a un buen puerto. Ujú. Quizás en ese momento de artesanía, pues fallaste, no tuviste las herramientas, cometiste tales errores y la llevaste a este puerto. Todo bien. En la medida que uno hace eso muchas veces, pues tienes más herramientas para que ojalá esa idea Claro. se logre Llegue. definir de una forma con la que te sientas mejor. Ujú. Entonces, por eso hay que hacer 20, 30, 50 canciones para que te salga una Una buena. buena. O quizás la primera te salió Claro. buenísima porque también hay un acto muy primitivo y hermoso, pero pues no pretendas que todas te salgan como la primera que hiciste. Sí. Entonces, por eso hay que hacer también mucho gimnasio. ¿Te cuesta mucho soltar una canción? O sea, hay veces uno escribe una canción y dice, no está buena. Pero es mi bebé, entonces, ¿qué hago? ¿Te cuesta? O sea, hay artistas que hablo con ellos y son muy crudos, como, mañana hago otra. Yo no soy capaz. ¿Tú cómo eres con ese proceso? Y siento que es algo que uno lo va aprendiendo, pero ¿te cuesta soltar canciones? ¿O hay canciones que tengas ahí hace 20 años y estás esperando a que esté bien y la publicas? No, siento que no, o sea, no me cuesta soltarlas ni cerrarlas, y entiendo que a veces pues llegaron hasta ahí, o sea, no, quizás no son tan buenas y Ok, todo bien, y es como darles el abrazo y celebrar mucho el proceso, ok. y entender que eso le sirvió a uno para muchas cosas, Ujú. y que incluso así como está, incluso puede llegar a conectarle con personas. Ok. Entonces, Ujú. eh, pero a medida que uno va dándole, claro, va dejando canciones atrás Sí. con las que ya no se siente tan identificado, eh, desde la creación también, pero también desde el sonido. A veces Ujú. en la producción tomas decisiones, tratas de dejarlo lo mejor posible, y sueltas, y llegas Ujú. hasta un punto en el que, bueno, hasta aquí llegamos. Y eso fue lo mejor que pudiste dar en ese momento, y abrazar eso también es muy hermoso. Luego puede pasar que ya miras atrás y ya no te gusta. Ese sonido pude haber hecho esto, pero es normal y es natural. Ujú. Y es parte del proceso.
Y siempre creo que le va a pasar a uno. Que uno también es cambiante, se va Claro. volviendo más, con más conocimientos de cosas, entonces pues lo otro lo vas dejando. O quizás vas valorando también algo tan primitivo que hiciste ahí en la primera canción. Estuvo hermoso. ¿Cómo puedo volver a eso tan simple, ¿no? Ujú. Tan hermoso. Entonces, eh, yo pienso que es un gran reto ese de soltar. Es un gran maestro y hay que llegar hasta un punto también. Ujú. No se puede quedar uno toda la vida esperando tener la mejor canción. Total. Más bien, cierra una y haz otra y haz otra y haz Sí. otra y de pronto la 20 puede llegar a, Ujú. a estar mejor. Sí. En tu proceso creativo, como una exigencia de decir, voy a componer 40 canciones para escoger las mejores y estas las grabo en el disco. O simplemente voy a hacer canciones y voy a definir el disco a medida que vaya saliendo. ¿Cómo es tu proceso al momento de crear un disco como tal? A ver, el momento creativo es muy, digamos, diverso, muy aleatorio. Voy componiendo tranquilo, sin preocupaciones. Pero cuando se me mete en la cabeza la idea de un disco, Ujú. entonces sí pienso mucho desde el disco y desde el concepto del disco y de cómo va a sonar o cómo va a ser la dirección de ese disco. Y a partir de ahí veo qué funciona, qué no Ujú. funciona. Comienzo a llenar como los campitos que va dando el disco. Siento que para este disco me hacen falta tantas canciones que ocupen este lugar, entonces me toca hacerlas. Ujú. Pero recogí una canción que tenía por allá Ok. que no estaba ahí suelta y o incluso una colaboración que hice o un cover Ujú. que me gusta mucho. Entonces, eh, el del disco me gusta mucho, ese proceso creativo del disco. Es muy diferente. A veces tengo el disco en la cabeza y no tengo ninguna canción, pero el disco es tan sólido, tan contundente que ya estoy tranquilo y Ujú. digo, no, el disco ya lo tengo. Me Sí. faltan las canciones, pero el disco ya está. Ok. Entonces tengo que hacer las canciones para ese disco. O sea, nace primero la idea, el concepto, Del disco, sí. antes de aterrizar. Sí. Muy interesante. ¿Tú crees que para crear o crees que el lado de la frustración y del dolor al momento de la creación es necesario? O sea, lo digo porque yo siento, tengo una teoría rara y creo que es el clima. Cuando uno escucha artistas que vienen de climas fríos, el proceso musical es más doloroso. Ujú, Como no, estaba deprimido, tenía una tusa, o ujú, sea, aquí ujú. estaba. Pero uno escucha cuando vienen de regiones cálidas, como, no, fue una fiesta, me surgió ta, 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 y es como, ¿qué? Entonces, Claro, ¿no? El clima yo influye tengo la muchísimo. teoría de que es el clima y hace que uno le duela crear en comparación a artistas. Nosotros tenemos ahí un cuadro meme de Diomedes, que fue un meme porque lo encontramos en la calle, de puro chiste lo pusimos. Y a veces yo analizaba y me digo, este man, ¿qué? O sea, con una mano feliz todo el rato, yo digo, qué locura. Hay artistas que para llegar a un hit de esos pasan por 3 depresiones, 2 separaciones, 2 divorcios. Entonces, quiero saber ahí, si tú crees que el dolor va con el tema de la creación, si es necesario, si no hay que sufrir para hacer música, para hacer arte, ¿cómo lo ves? Yo creo que, a ver, la emoción siempre va a estar presente y la dosis ahí Ujú. vital, ¿no? De los procesos creativos. Y la emoción existe en todas las personas. Es decir, o sea, todas las personas estamos moviéndonos por emociones. Ujú. Entonces el insumo está ahí. Hay varios tipos de artistas. Hay artistas que son Ujú. muy viscerales que todo el tiempo están atravesados por una fuerza motora que viene quizás de ese lugar, del dolor, o que viene de una, eh, una tristeza muy profunda, que por lo general a mí me gustan esos artistas. Yo veo esos artistas y me conmuevo mucho y me tocan y digo, pucha, qué locura, está revolcándose ahí. Ajá. A veces puede llegar a ser perjudicial para la misma persona, no poder quizás separar su momento creativo de todo. O sea,
el momento creativo puede ser un concierto, puede ser un disco, puede ser una canción. Separar su momento de oficio no separarlo, pero sí por lo menos que eso no te revuelque todas las noches. Claro. Entonces, a veces siento juepucha, se está dando muy duro y podría trabajar Ujú. en que ese no sea su lugar común. En ese sentido, me voy al otro lado. Y siento que es muy importante que esa visceralidad, eso no se convierta en tu lugar común y en que así siempre tienes que estar ahí, siempre tienes que crear eso, con una Ujú. depresión o borracho o enfiestarte tantos días para crear. Creo que ahí ya se perdió todo, ya se Ok. fue al carajo. O sea, Sí. ese lugar común te estás sobreprotegiendo en eso para buscar hacer algo. Y ahí, pues, es un error. O sea, Ujú. creo que uno como creador necesita la emoción, el insumo, por Ujú. supuesto, pero la emoción no tiene que venir siempre de esos lugares. La Claro. emoción está al día salir hoy, ahorita está la emoción aquí. Eh, la emoción está en la historia que me quiere contar alguien, Ujú. en lo que puedo ver, en lo que puedo narrar, en, en, en los libros, en tantas historias que están escritas ya. Ahí hay miles. Entonces, también yo voy más por ese lado, voy más por el lado de ser un instrumento para poder recoger cosas que obviamente se atraviesan por la emoción de uno, por supuesto, porque Ujú. eso sí pero me gusta más observar, ser curioso y traducir eso con lo que he aprendido con mi oficio en un resultado. Ok. Entonces, no sé si me di 1000 vueltas para No, no pero decirte nada, total. pero creo que a lo que voy es que no. Te Creo que entiendo. Sí. uno no tiene que estar El en ese lugar, dolor. Ajá. en ese dolor, ni en esa visceralidad siempre, ni en esa tensión para crear. Al contrario, me parece que uno tiene que poder, Ujú. después de mucho trabajo, eh, crear en cualquier momento. Si mañana me llama alguien, necesitamos hacer una colaboración, un Ujú. dueto, tal cosa, uno tener las herramientas Claro. para resolver ese problema. Y ese problema es, hay que hacer una canción en 10 minutos, hay que tin, uno pone todo de uno y atraviesa también su corporalidad y su fuerza y su emoción y entrega Ujú. algo. Y ojalá ese algo pues pueda llegar a un buen puerto. Sí. Se me hace un mensaje muy importante porque siento yo que hay muchos chicos, sobre todo, que empiezan su proceso creativo. De hecho, a mí me pasó en un principio que yo pensaba que todo tenía, o sea, si yo no sufría, no podía Ujú. hacer una canción. Y Claro, no. hay compañeros que terminan literalmente cayendo a vicios o el Claro. alcohol o temas así porque creen que si no pasan por ese proceso, no puede ocurrir el otro proceso. Y es bastante importante como que, pues, no, o sea, no es necesario, No, se para pueden nada. omitir anuncio ahí, porque pues, obviamente es difícil crear, es difícil hacer algo, sentarte tú 100% consciente, 100% sobrio y decir, va, voy a hacer esto. Claro, es complejo. De pronto hay gente que bajo algún efecto se le facilite o cree que se le facilita, pero pues realmente no es necesario. Y, y ahí hago un paréntesis chiquito, también viene mucho del ego. O sea, creerse uno que todo tiene que atravesarse por uno y por... Eso también es perderse de lo maravilloso que es la Claro. música, que es olvídate de ti, o sea, habla Ujú. de las 1000 cosas que tienes. Escucha qué te está diciendo el arte, qué te está diciendo esa canción, Ujú. y no eres tú, no es tu problema, no es tu Claro, tristeza, no, escucha 1000 millones de cosas que quizás por esa tristeza, no estás escuchando. Entonces exacto, terminas haciendo sí. un disco, eh, no sé, que se atravesó solo por el ego y no disfrutaste el regalo mágico y misterioso Ujú. de la música, que es mucho más grande que nosotros. Y también ese
digamos, como ese imaginario que el mundo de los medios, del cine nos vendió Claro, mal, también claro, un poco ese imaginario del de la rockstar, estrella, claro, de que no, tienes que ser prepotente, claro. drogadicto, tener ese rollo de mujeres, o si no, Y es, no la rompiste, y o es, si no, no estás claro. haciendo exitoso. Y es como, Y ¿para pues todos qué? los documentales estamos viendo todos los Exacto. días y como la gente tiene que ponerle el drama ahí, entonces, y eso Sí, alimenta y alimenta y alimenta nuestra como mirada claro. de esos personajes, ¿no? Y no, Y más también hoy con redes sociales, que de hecho para allá quiero ir, porque estás día a día viendo y tienes que vender ese imaginario de que toda tu vida es un éxito, que estás de viaje, que la estás rompiendo, llenando claro. escenarios. Y también es muy bonito cuando un artista es 100% honesto y dice, mira, no llené, no vendí, pero estuvo increíble, la gente se sintió así y quiero que pasemos a esa parte, que creo que Ujú. eso sí duele. ¿Cómo es ese proceso de ser músico barra influencer? Porque hoy en día, quiera uno o no, si tienes Instagram, ya, te toca. O sea, como no, es que tengo que hacer una historia, tengo que publicar este reel, o te Ujú. exige el mismo equipo de trabajo, no, es que tengo que hacer un... Y a veces no es tan chévere de artista porque podría estar enfocado en otras cosas. ¿Cómo es tu proceso con las redes sociales? ¿Cómo es tu choque ahí? ¿Te gusta, no te gusta? Pues he tenido muchos momentos, montañas rusas, momentos en los que me pongo el maletín y digo, pucha, voy a hacer contenidos y quiero hablar de esto y me grabo y saco y otros momentos en los que no quiero saber de nada de esto y que estoy mamado y que estoy súper crítico y, y odio todo lo que tenga que ver Sí. con esa presión absurda. He pasado por muchos momentos y, y de un tiempo para acá siento que me he relajado mucho Ujú. y, y también he entendido que no, o sea, que ese no es mi camino. O sea, mi Claro. camino no es el de volverme una estrella de TikTok y Ujú. de que entendí que eso no es lo que a mí me llena. Lo que a mí me Ujú. llena es tocar, es hacer música, es crear. Entonces, no voy a sacrificar eso por tener que estar haciendo lo que me gusta, pero también registrándolo, porque si no lo registro no Claro. puedo. No, ya me relajé y mucha gente me dice, no, pero tú deberías meterle Sí. más y más. Y claro, a veces está esa espinita de, pucha, tal vez sí, Claro. podría aprovechar esto, ¿no? Ujú. Tengo tantas historias que Sí, sí, contar sí. y sería bueno, pero a veces me cansa mucho, me cansa. No, no me Claro. considero tan, tan rápido, tan ágil para grabarme, para poner tal y Ujú. sacar, sino que me cuesta. Y a veces lo trabajo y también me sigue costando. Sí. Entonces también me doy cuenta que quizás no es lo que a mí más me guste. Entonces pues me he relajado con eso y ya como pues, hago la tarea, lo que puedo. Ahorita antes Ujú. del podcast estaba subiendo un carrete porque hago la tarea, el Ujú. oficio y cuando puedo pues y cuando tengo el tiempo y tal, me pongo como el maletín, Claro. pero la verdad no soy de los que haga una parrilla y me diga este mes voy a hacer esto y voy a aprovechar esta fecha y esta tendencia, no, cero. Y por ejemplo, hay momentos que ocurren cosas, o sea, hay momentos mágicos que ocurren o componiendo una canción o en el estudio, que pues si no tienes el celular ahí, he visto artistas que les toca como actuar otra vez, o sea, como, Claro. uy, ocurrió algo chévere, no sé, fue muy emocional, espere, pongo y Actémoslo. volvamos a llorar, o sea, No. volvamos a llorar, volvamos a sentir, pero esta vez miremos a la cámara y es como, claro, entiendo, pero... Y lo que pasa es que también uno como lector, ya viendo el video, pues como que dice, "Pues, esto es falso. Claro. Este artista es ser re hipócrita". Y a veces no, no necesariamente el artista es un hipócrita que está fingiéndola, sino que muchos, de hecho hablando con todos, a nadie le gusta hacer contenido, porque también de pronto venimos de una generación en donde no era consciente de tener ahí un celular y grabar todo el tiempo, hola, estoy Claro. acá almorzando. Tú también, ¿hasta qué punto publicas? O sea, ¿qué publicas, qué no publicas? Digamos, hay gente que no, es que voy a subir de historia mi almuerzo, voy a subir que estoy con Papito, voy a Ujú. etiquetar.
como que hasta dónde divides lo que publicas como proyecto musical y lo que te guardas para ti. ¿Tienes como una muro o dices como no, todo bien, me abro a, o sea, si lo quiero compartir, lo comparto, pero Yo todo lo que pongo en redes quiero que sea de mi vida artística, ok. de mi trabajo artístico. Ujú, No me interesa publicar mis cosas personales. ujú, Em, Eso lo tengo como muy claro, pero pues nada, a veces, no sé, le etiquetan a uno y bueno, pues fue lindo y se repostea y claro. tal, de vez en cuando, o hay algo muy emocional, así como que sí tenga un poquito que ver con la carrera, pero no tanto Ujú, y lo comparto. Pero realmente yo tengo las redes más para promocionar mi claro. carrera artística y no para, sí, pues para, no sé, hacer vida. Ujú, Ahí lo tengo como muy, muy claro, que a veces esa línea se abre, ¿no? ujú, sí. Pero en mi objetivo está así. ¿Tú qué mensaje le darías? Por ejemplo, ahorita está llegando una nueva generación, o bueno, dos generaciones que vienen ya ahí con el proceso de la tecnología muy de la mano y pues tienden a compararse Mm, constantemente, es inevitable. De hecho, yo a veces pensaba como "Ush, uno en la etapa del colegio teniendo Instagram y teniendo que los seguidores y todo esto debe ser muy, muy muy duro. complejo, qué Mm. mamera. Eh, ¿Qué mensaje le darías a como a esos chicos que van a empezar en la música o en el arte o en cualquiera de sus ramas, de sus profesiones, pero que tienen ese fantasma ahí de compárate con tal, mira, este man tiene más seguidores, esta persona está de viaje y tú no, como esa vocecita en la cabeza que hace mucho daño, sobre todo para, pues al momento que uno quiera lanzarse? ¿Qué mensaje le darías? Qué difícil, ¿no? Porque, a ver, o sea, cada persona tiene como Ujú, un camino tan particular, tan único, eh, que incluso hay gente que tiene eso en la cabeza y lo trabaja y, y como dicen, ¿no? Como dicen por ahí coloquialmente y tóxicamente, ¿no? La rompen y yo no sé sí, qué. Entonces uno también, ¿con qué derecho les puede decir, no, no hagas eso o claro. haz lo otro? Entonces es muy delicado, pero yo siento que hay que escuchar sobre todo el bienestar, Ujú, lo que te haga bien, si te hace bien y si te disfrutas hacer contenidos, dale, o sea, ujú, bacanísimo. Eh, Descubrir a medida que van pasando los años qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te apasiona. ujú, Y sin lugar a dudas ahí, siento que la comparación, por ejemplo, las cifras, eso pues seguramente te va a dar más frustraciones ujú, que cosas buenas. Entonces escuchar eso y si eso te está frustrando y si eso te está amargando, si eso te está haciendo que cambies los planes y elimines cosas que te hacían bien, ujú, eso es una señal de que quizás por ahí no es la cosa. Entonces, claro, lo de la comparación y eso, pues es durísimo. Todos nos vamos a comparar, todos nos vamos a recibir esa presión ujú, y hay que escuchar mucho lo que te hace sonreír, lo que te hace bien, lo que te hace estar tranquilo cuando llegues a la casa ujú. o cuando te vayas a acostar. Y eso es muy sabio, escucharnos, escuchar el cuerpo, escuchar nuestra propia voz. Es muy sabio y también a veces toma tiempo. También no ponerse tanta presión desde el comienzo, sino hacer, tirarse al abismo unos buenos años, unos buenos juegos y en ese hacer ir recogiendo lo que más le hace bien a uno. Por ejemplo, en mi caso, en mi camino personal, a mí me hace muy bien tocar en vivo, por ejemplo. Ujú, Disfruto, amo profundamente. Entonces, entonces yo no voy a dejar de tocar en vivo 3 meses porque una estrategia que a alguien se le ocurrió, no, porque dañas la plaza o porque guardemos toda la energía para este concierto. Y yo en 3 meses, entonces, ¿qué hago? claro. Entonces, escucha lo que te hace bien y a mí me hace bien tocar para 5 personas, para 10, para Ujú. 20 en un festival. Entonces, mándate con eso. Si te hace bien, seguro vas a conectar.
Ok. de la forma más genuina y hermosa. También, bueno, mientras hablabas, pensaba, digamos, cómo llegaste, digamos, tienes un bagaje total de pues conciertos, shows con tu proyecto personal y antes no sabemos, o sea, digamos, ¿cómo ocurrió, qué bandas tuviste para llegar a tu proyecto actual? Si de pronto, no sé, en el colegio, en la universidad pasaste por otra banda de otro género, sería muy Ujú. interesante saber cómo fue ese proceso para llegar a lo que tienes ahorita. Vale, en el colegio toqué mucho, toqué con diferentes, digamos, ensambles, por decirlo así, porque tocaba en una academia, entonces ahí hacíamos tal el coro o el concierto de fin de año, bueno, Ujú. como ese tipo de cosas. No tuve una banda. La primera banda que tuve fue en la universidad, era una banda de pop. Ok. Entonces teníamos con un gran amigo, mi hermano Jairo Paz, hacíamos canciones y ya, y decíamos, bueno, eso es pop Ujú. y ya, y creíamos que, no sé, que uno hacía una canción y que uno llevaba el disco a una disquera y te firmaban Ujú. y después te hacían un videoclip. Obviamente nunca pasó eso, Sí. nos estrellamos un montón, pero eso nos dio, digamos, una cancha muy linda en armar un equipo, en tener Ujú. una banda, en sonar, en meterse como a diferentes concursos, festivales, tocar aquí en bares, bueno. A raíz de eso, pasé a, creo que una de mi mejor escuela fue la Chisga y fue tocar en bares, Ujú. covers y amenizar la noche para la gente que está hablando o amenizar un matrimonio o una serenata, eso a la mil. Ujú. Pasé por, toqué 15 años de Chisga, pasé por todas las chisgas de ir a tocar una, eh, en unas caravanas bavarias que eran a cualquier lugar de Bogotá, a un bar con rocola de 3 personas, armábamos el sonido y tocábamos, pasar de esa chisga a pasar a un matrimonio en la hacienda ni sé qué, a tocar con una orquesta con la que trabajé mucho tiempo y fue muy lindo con Son del Fuego, toqué la fiesta, la ceremonia, la misa, las amenizaciones, la serenata, y fue eso muy importante para mí porque además tenía un trabajo, podía hacer música y al mismo tiempo tenía, digamos, la semana, que eso eran los fines de semana, tenía la semana para trabajar en lo que yo quería, ¿no? En Ok. mejorar mi música, bueno, ir haciendo cosas. Y, perdón que me extienda un poquito, No te preocupes. pero me parece chévere. De ahí tuve dos bandas muy chéveres, una que fue un grupo que se llama Sol Barniz, en Ujú. el que me invitaron a cantar. Toqué con ellos como 4 años y es una banda muy legendaria del carnaval. Ok. Entonces ahí tuve una conexión muy fuerte con la música para el carnaval. Es una banda que lleva muchos años muy importante en las músicas de carnaval. Entonces me invitaron a cantar ahí. Y tuve otro proyecto en el que participé que se llama Tulia Groove, de paisanos que vivíamos acá en Bogotá y en el que se hacía de una forma muy experimental eh, diferentes influencias desde el rock, desde el pop y con una mirada muy también en cositas de la tierra. Sí. Eso me marcó muchísimo y además ellos eran mucho más grandes que yo y muy buenos, son unos musicazos y, y mucho desde el lugar independiente. O sea, ellos hacían el disco en la casa. Entonces fue esa escuela para encontrar que habían otras alternativas muy brutales, a diferencia de las que yo creía con mi primera banda de pop, que era una cosa muy de antes, ¿no? Como Claro. de el disco, la disquera, la emisora, que eso ya no existía. Y cuando llegué a trabajar con ellos fue ver otro mundo de la Ujú. independencia. Y eso me forjó mucho a mí para después de un buen rato hacer mi propio disco. Yo arranqué con mi primer disco a los 20, ¿qué? 28 años por ahí, o sea, mucho Ujú. en tiempos, mucho después de lo que mucha gente arranca haciendo su primer disco, Ujú. que arrancan a los 17 ya con la vaina de voy a ser artista. No, para mí Sí, era sí, sí. como ya quiero hacer esto para mí, no, Ujú. incluso ni siquiera voy a... No lo pensaste de forma comercial, sino, No, ok. no, voy a hacerlo para mí y obviamente seguir trabajando y yo podía seguir trabajando en la chisga perfectamente. Sí. Me gustaba, me gusta mucho. De hecho, a veces me hace falta
reunirme con mis amigos y tocar covers Claro. y que la gente se enfieste y no estar preocupado por nada más. Es simplemente hacer música para el ejercicio de también entrar en una dinámica de diversión, de jolgorio, de algarabía, que también es supremamente hermoso. Si ahorita tuvieras la oportunidad de armar una banda chisga o tributo a un artista o una banda, ¿cuál escogerías? Que solamente puedas cantar música de ese artista. Ah, qué lindo. Pues de Juan Luis Guerra, por ejemplo, Ok. o de Rubén Blades. Eh, he hecho de Silvio Rodríguez, he hecho bastantes. De hecho, ahorita en Pasto hice dos, hace como 2 meses, ya lo he hecho 2 veces y fue una reconciliación, un abrazo muy fuerte con una parte de mí, Ujú. muy importante, porque yo aprendí la guitarra y casi que cuando comencé a tocar tal, boleros y tal, y cuando comencé a descubrir otras cosas en la guitarra fue gracias a Silvio Rodríguez. Ok. Y ver un proceso tan grande que ha pasado y volverme a conectar con eso tan profundo y primitivo a la vez, Ujú. que es la canción, fue como darle gracias porque eso me marcó mucho. O sea, yo soy un cantautor, hoy Ujú. un cantautor que puede salir a dar un concierto con guitarra y voz y con mis canciones y ya. Y eso se lo debo a toda esa escuela, Silvio Rodríguez. Entonces volver a tocar esas Súper. canciones y fue hermosísimo. Hice una como hace 2 años y ahorita lo volví a hacer y fue precioso. Y dentro de ese concierto metí, como que iba terminando una canción de Silvio y metía una que cantaba Mercedes o una de Violeta Parra Ok. o una de Fito. O sea, se convirtió también en un abrazo Sí. a esa música latinoamericana que ha sido tan fundacional en mí. ¿Consideras que existen los gustos culposos en la música y de existir? ¿Tienes alguno? ¿Alguna canción, alguna banda que digas, qué pena que la gente sepa que yo escucho esto? Yo creo que no, o sea, no son culposos, sino que hacen parte de uno y a veces uno como que les da la espalda, ¿no? Ok. Pero, por supuesto, yo creo que miles. O sea, yo crecí escuchando Vilma Palma, por ejemplo, Ok. Maná. Ajá. Yo cuando, por razones de la vida, fui al concierto de Maná, Ajá. me conmoví mucho viendo a Maná también. Y es una cosa que uno dice, y esas canciones hoy ya como que no, Ujú. o la forma en que presentaban las canciones, cosas con las que ya no conectas nada, Sí. pero, juepucha, hacen parte importante de algún momento de la vida de uno y eso ha sido muy, como reconocerlo y agradecerlo también es muy bonito. Entonces, por ejemplo, todo ese pop estuvo muy presente. Eh, no sé, algunos reggaetones de Daddy Yankee, de Me lo sé y como los chisgué tanto, a Ok. veces en una tertulia los canto. Y claro, de pronto, no sé, como que uno en una... Nunca los marcaría como una influencia Ajá. o como un gusto, Sí. pero hacen parte también no sé, de lo que uno es. Y no sé, a ver qué más, ¿no? Yo creo que mucho, estamos cargados de eso. Pero sí, yo diría que no, pues no hay que darse como ese palo Claro. por sentir que hay una culpa, ¿no? La Sí. culpa creo que esa culpa viene de una cosa muy, muy, muy religiosa también, ¿no? Como látigo y Sí, juepucha, y total. cargar con una Total. culpa por algo que pues es muy primitivo, muy natural, ¿no? Si me conecté con algo, la canción tiene 1000 capas. Quizás solo te conectaste con el ritmo, con la Ujú. melodía, y eso Sí, es no. validísimo, y hacerlo ya. Puede ser que quizás la letra hoy en día no, no harías una letra Exacto, igual, no. pero hay una conexión y eso no te puede generar Sí, 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 una una vergüenza de... vergüenza, así. Entonces, nada, yo al comienzo, por ejemplo, no decía eso, ¿no? ¿Qué música escuchabas cuando eras joven? Entonces yo decía, claro, Mercedes Sosa y Silvio, ¿no? Y la salsa. Ujú. Entonces uno se coge de lo que Claro. más orgullo te da, ¿no? Pero que va, yo escuchaba Maná, Hombres G, Vilma Palma, Sí, no, y... Laura Pausini, que hoy digo, pues pucha, claro que fueron importantes Claro. para mí. Ujú. Caifanes, pues, bueno, Caifanes no es que a la gente le dé vergüenza, pero yo antes no lo decía porque me daba pudor
como en el aspecto académico, como... No, como que yo sentía mucho respeto por el rock. Ah, ok. Entonces yo como que no me consideraba rockero. Ok. Y entonces Curioso. como que decía yo, no, qué pena con los rockeros. Entonces yo, por ejemplo, no decía que escuchaba Caifanes, Ajá. pero después de un tiempo yo escuché mi música y claro, hay mucho de Caifanes ahí. Y pues Caifanes es rock, y es Sí, rock en sí, español. claro. Y es un rock bien hecho. Entonces yo, entonces tal vez sí fui un poco rockero. Sí, 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 sí. O sea, no, como que no lo evidencié, pero sí. Y mis melodías y mis ganas de coger la guitarra eléctrica también viene mucho ahí. Entonces también hay un espíritu Rockero, rockerísimo. total. O el rock de, no sé, de Héctor Lavoe, o el rock del Joe Arroyo, o del Chato Guerrero. Ese rock and roll también está ahí. Sí. Y como que hoy siento que abrazo mucho más eso y pues hay que quitarse esas culpitas y esas vergüenzas tan... Total. Y pues más que por ejemplo el rock es como más que un género, una esencia. De Claro. hecho yo, pues cuando te vi en el Festival Nuevas Voces, pues ya, si me preguntan es rock. Obviamente, ya si uno se pone mamón, pues tiene como ramas y subgéneros, influencias, pero Claro. yo decía en esencia es rock, o sea, muy, muy interesante. Chévere eso que lo digas tú, porque a veces uno Sí, no. no, definitiva. No, ni O le sea, para timbre. pues ya y para ir concluyendo, pues que nos cuentes ahora sí, después de Japón, después de Cordillera, ¿qué planes vienen? Aterrizar. Aparte de aterrizar, de asimilar todo, Uy, ¿qué viene juepucha. para ti, para tu proyecto? ¿Dónde más te podemos encontrar en vivo? Y pues que nos compartas tus redes sociales y demás. Pues bueno, próximamente viene un concierto con Ezequiel Borra, que es uno de los cantautores así más increíbles que he conocido. Es argentino, está haciendo una gira y vamos a compartir el 16 de octubre, Ok. si no estoy mal, en Ritmo Moderno se llama, aquí en Bogotá. Concierto de canciones, guitarras. Eh, Quiero tocar más, me fascina tocar, amo tocar. El año pasado hice una gira que se llamó La Ruta Bien Adentro. Espero trabajar en una próxima, que es ir a lugares de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De esa idea de conectar con esas fibras Ujú. vitales de nuestro entorno, de nuestro país, que quizás no es tan, como que no es recurrente que los artistas saquen una gira con Claro. esas ciudades, y creo que tenemos que apostarle mucho más a eso, porque ahí está el público, están las ganas, Ujú. quizás no están los festivales y los espacios tan diseñados, Claro. pero hay que ir y aprender de esos entornos para ver cómo uno también propone y Ujú. encuentra una relación en la que la música pueda brotar desde cualquier espacio, desde cualquier lugar, desde cualquier plaza, eh, desde cualquier casa también. Entonces, eso me motiva mucho y trabajaré juiciosamente en ese momento artesanal de sentarme a hacer un nuevo disco, porque sí he trabajado mucho en creación, pero me hace falta ese El segundo punto, ¿no? concepto. De llegar a la casita. No, creo que va a ser un disco murguero otra vez. Yo Ok, tengo un formato ok. murguero muy carnavalero Chévere. y quiero que vuelva a ser un disco ya con todo lo que hemos aprendido también, Ujú. que se pare a consolidar también ese formato de puro carnaval, fiesta, poder nombrarnos y retratarnos desde esas melodías, muy abierto también a una latinoamericanidad así como latente, ¿no? Que nos une por las montañas, por Ujú. la forma en la que hablamos, en la que sentimos. Entonces, ¿cómo trasladar eso con esa idea originaria de un carnaval de negros y blancos en Pasto, Nariño, que abra y que invite también? Entonces, va a ser un disco por ahí que espero el próximo año grabarlo y ojalá sacar algunos temas o sacarlo completo. Ok. ¿Y redes sociales donde te pueden encontrar? Lucio fue Uyet, así se escribe. En todos lados, es facilito. Entonces ponen Lucio F y ahí ya les sugiere porque afortunadamente es como es tan raro. Entonces, pues ese es el único. Entonces por ahí estoy en todos lados. En Instagram estoy muy, muy movido en Instagram. Soy como de la vieja escuela. Ujú. Todavía me cuesta TikTok. TikTok, pero también estoy ahí Sí. y a veces saco mis recochas por ahí. Ok.
En YouTube están todos los videos, grabé 2 discos en video también, o sea, son 2 discos en vivo, en bloque y en video. Indicio y Provinciano, está todo ahí. Y en todas las plataformas, Lucio Fellet, ahí estoy dando lora, sacando canciones, colaboraciones. Hay mucha música para que se conecten. Hay un disco que amo profundamente, que es El Mínimo Infinito, disco de guitarra y voz y colaboraciones, que lo recomiendo mucho. Es como el disco que por ahí de vez en cuando me siento a escuchar de los míos, pues porque es raro que un artista escuche su propia música, sí. Pero de vez en cuando voy a ese disco, además que tiene unas voces preciosas de muchos colaboradores ahí, como Andrea Echeverry, Kevin Johansen, Juan Pablo Vega, La Muchacha, un montón de artistas ahí en ese disco. Lucio, mil gracias, muy interesante, muy lindo toda la conversación, estuvo increíble. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y más por después de todo esto que vienes viviendo. Y pues nada, muchísimas gracias también a todos ustedes. Esperamos que esta conversación también la puedan llevar a otros espacios, no solamente a su vida musical, sino gente de todo tipo que nos esté viendo, que tomen estas ideas y también las puedan apropiar. Nosotros somos Colapso Records, Colapso Podcast. Invitadísimos a que pues se suscriban y nos veremos en un próximo podcast con otros invitados igual de especiales. Muchas gracias.